Hoy estamos en los retos de la política con María Herminia Tavares de Almeida. María Herminia es profesora titular de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo y también es pesquisadora, investigadora del CEBRAP, del Centro Brasilero de Análisis y Planeamiento. María Herminia, mil gracias por participar en los retos de la política. Bienvenida. ¿Cuáles son, en tu opinión, estos retos? Buenos días, Manolo. Un gran gusto estar aquí. Bueno, yo creo que hay un reto eterno de la política que viene desde que somos una humanidad que vive en sociedad, que es como garantizar que podamos vivir juntos sin matarnos, o sea, establecer algún tipo de orden, evitando en lo posible la guerra, y de otra parte establecer un gobierno que no sea despótico o tiránico. Si uno va a la discusión de los griegos sobre las formas malas, las formas buenas de gobierno, de alguna manera, cualquier sea su forma de constitución, hay la idea de que el despotismo no está bien. Así que yo creo que la política es sobre eso, es sobre cómo construir instituciones, reglas, cómo compartir valores que nos permitan vivir en paz en la medida de lo posible y sin opresión extrema. Y ahí, María Herminia, la democracia juega un papel... Ahí vamos a hacer un rápido movimiento hasta el siglo XX, ¿verdad? Y yo creo que en el siglo XX, especialmente en el posguerra, la discusión es sobre la democracia. La discusión es sobre cómo construir la democracia representativa, te das cuenta, y cómo mantenerla. La democracia representativa tiene dos presiones sobre ella que son distintas. A un lado hay siempre la presión de la democracia directa, o sea, siempre la idea de que la democracia representativa no constituye forma de participación de la ciudadanía que puedan llenar plenamente la idea de democracia como gobierno de todos. Esa es como una sombra, o sea, sí. Que desde la constitución de la democracia representativa la acompaña. O sea, es una sombra que le permite criticar las limitaciones de la democracia representativa. La otra son las formas no democráticas. En los años 90, de alguna manera, se creyó que la democracia había finalmente vencido las otras alternativas. Se creyó eso también después de la Segunda Guerra Mundial, pero con el final del socialismo real hubo un momento de euforia, de optimismo respecto a la idea que, bueno, la democracia era el único juego en la ciudad, the only game in town. Y que por ende se trataba de discutir cómo apremorarla, cómo mejorarla, cómo crear nuevas formas de control sobre el gobierno y al mismo tiempo cómo permitir darle gobernabilidad, o sea, permitir que se pudiera hacer políticas importantes para los ciudadanos y al mismo tiempo aumentar la participación. La situación hoy es distinta. De alguna manera, aunque el resto, vamos a decir así, de la democracia directa siga importante, siga
como una especie de telón de fondo para las políticas más progresivas, ¿no? Del sistema democrático representativo. Yo creo que hoy hay dos tendencias fuertes en el mundo. Una es estrictamente autoritaria y otra es el populismo. Si miramos los grandes países, los países con una población significativa, podemos ver que China y Rusia no son democráticos, son en realidad sistemas autoritarios, en un caso que jamás pasó por una experiencia democrática, y en otro caso, en el caso de Rusia, donde la democracia no logró firmarse después del fin del comunismo. De otra parte, hay países grandes como India, Brasil, México, que siguen siendo democracias, pero están bajo una amenaza grande de corrosión del sistema democrático por liderazgos de partidos y gobiernos de tipo populista. Así que yo creo que esas dos tensiones son importantes en ese momento, que nos hacen menos eufóricos o menos optimistas respecto a la idea que la democracia es el único juego a disposición de los países. Seguramente es el mejor, seguramente es lo que deseamos, es verdad, pero ya no es el único, the only game in town, ya no es de acuerdo. A disposición de un Y esa país. primera observación que has hecho, que me ha gustado mucho, de la sombra, ¿no?, de la representación, que es la participación. ¿Tú crees que ahora con las nuevas tecnologías, bueno, de la información y de la comunicación, esa participación no se puede facilitar, no se puede favorecer para, de alguna manera, cumplir el sueño de la democracia directa? En parte, en realidad vamos a volver a la discusión anterior. La democracia representativa se construyó como un modelo y como un valor, diciendo la democracia directa no es una cosa buena. La democracia directa en realidad produce instabilidad y puede producir tiranía de la mayoría. ¿De acuerdo? Eso es la manera como se construyó la idea de democracia representativa. De otra parte, la idea de democracia directa decía, hay algo en la representación que distorsiona la voluntad Sí. de los ciudadanos. O sea, la representación establece siempre una tensión entre lo que quieren los ciudadanos, su capacidad de autonomía política, o sea, su capacidad de participar de las decisiones efectivamente tomadas. Yo creo que las nuevas tecnologías sí pueden mejorar bastante las formas de consulta, las formas de participación. No creo que puedan ser mecanismos de sustitución de la democracia representativa, porque yo creo que ella sí es un mecanismo de estabilización de las relaciones políticas, pero de todas maneras los nuevos medios pueden facilitar esto. Facilitan otras cosas también, ¿te das cuenta? Facilitan las políticas de odio, facilitan la expresión de tendencias autoritarias existentes en la sociedad. O sea, no son solamente esas tecnologías te permiten expresar de manera más amplia y más directa
lo que existe en la sociedad, que no son solo impulsos democráticos ni impulsos generosos. Sí, y María Herminia, ¿hay algún autor que ha señalado que la voluntad general podría ser interpretada gracias a la inteligencia artificial, gracias al manejo del Big Data? ¿Qué crees tú? No sé, yo creo que política siempre implica intermediación. O Ajá. sea, política siempre implica información de ideas compartidas, de consensos compartidos, de agentes que funcionan para producir eso y para estimular esos consensos. Pero sin embargo, puede ser la sumatoria, la suma de las percepciones, de los impulsos y de las voluntades individuales. Yo creo que es una idea complicada. Entiendo, pero si hoy algo está en problemas o tiene problemas es la intermediación, ¿no? Todos los trabajos de intermediación, las empresas que hacen intermediación han tenido que reconvertirse. Sí, seguro. Y han tenido que apropiarse de otros mecanismos de comunicación, ¿verdad? Las redes sociales, etcétera, son instrumentos que permiten muy rápidamente la agregación de ideas, la agregación de voluntades, pero yo creo que de alguna manera no está claro para nosotros, pero yo creo que la intermediación especializada, que es eso lo que hacen los partidos, ¿verdad? Sí. Los partidos son especializados en... No, esa es una idea que me gusta mucho. Está muy bien. En producir consensos y en realidad, incluso más que los partidos producen más que la sumatoria de los intereses correcto, ¿verdad? Ellos producen algo cuando son buenos a partir de eso. Y eso yo creo que requieren agentes que son especializados, requieren una élite, en el sentido de política. Muy bien. Requieren políticos profesionales. Correcto. Ahora, que pueden usar mecanismos distintos para comunicarse con el público. Está muy bien esa idea. Antes decías que los dos peligros, los dos regímenes antagónicos, confrontacionales a la democracia era directamente el autoritarismo y el populismo. Y dentro de los ejemplos populistas has expuesto el caso de Brasil. Vamos a hablar ahora, si te parece, de los retos de la política en Brasil. Yo quería hacer nada más que una observación sobre la dimensión societal de la democracia. Claro. Tú sabes que en el siglo XIX la gran mayoría de los pensadores creía que capitalismo y democracia eran incompatibles, tanto la izquierda como el pensamiento conservador. Eso de alguna manera se ha resuelto en el siglo XX con una combinación de democracia con políticas de inclusión que disminuyeran las inequidades, aunque no las haya hecho desaparecer. Sin embargo, los estudios han mostrado que en el periodo reciente la tendencia es al revés, o sea, que hay una tendencia de concentración de riqueza muy chica en distintas sociedades. La gente del grupo de Piketty, Emmanuel Saez, Zumpan, han mostrado eso en Estados Unidos desde los años 90 y eso es muy impresionante. Y nosotros no sabemos cuánto de desigualdad la democracia puede soportar sin erosionarse. Así que yo creo que no es sencillamente un problema de instituciones,
un problema de reglas, un problema de representación, pero tiene que ver también con el grado en que las sociedades, de alguna manera, por el hecho de un aumento de la desigualdad, puedan perder los nexos que permiten que el sistema democrático, de alguna manera, se extienda sus raíces. Muy bien. Podemos ir a Brasil. Está muy bien la precisión. Pasamos entonces a Brasil, si te parece. Los retos de la política en Brasil hoy. Bueno, Brasil claramente es un caso de un lado de extrema desigualdad social y de desigualdades en realidad, porque son muchas, ellas no son simplemente de ingresos, son de género, son de raza. Y así que es un lugar a donde la democracia siempre fue una experiencia difícil. Nosotros tuvimos dos momentos de experiencia democrática, del 45 al 64, vino el régimen militar y a partir desde el 84, 85, especialmente con la Constitución de 88, nosotros tenemos instituciones democráticas razonablemente estables. Nuestro sistema es un sistema que Lipschitz llamaría de consociativo, democracia de consenso, que trata de limitar la concentración de poder decisorio en el gobierno federal, que tiene una estructura federativa, un sistema partidista fragmentado, un sistema judicial fuerte, con una Corte Suprema fuerte que desarrolla su rol de judicial review. Así que tenemos una democracia que de algún lado crea diques y barreras a la concentración del poder y yo diría aventuras autoritarias y por otro lado crea problemas desde el punto de vista de la capacidad decisoria, de la rapidez con que se puede cambiar. Brasil caminó en dirección a una sociedad menos desigual entre los años 90 hasta mediados de los años 10, pero después los problemas empezaron a emergir y en 2018 hubo un corte en la manera como el sistema político se había articulado en torno a la competencia entre una coalición de centro-derecha, una coalición de centro-izquierda, que compartía más o menos una agenda de reforma que yo llamaría de un reformismo moderado. O sea, políticas de inclusión, políticas de reducción de las desigualdades y a la vez una tentativa de crear condiciones para un desarrollo necesario para que esas políticas se continuaran en el tiempo. Ese sistema se desestructuró en los años 10, yo creo que no necesitamos discutir ahora por qué, hay muchas explicaciones, hay todavía un debate sobre qué es lo que pasó en Brasil, pero la verdad es que en 2018 ese sistema que garantizaba una competencia entre centro-derecha y el centro-izquierda se deshizo y abrió espacio para la ascensión de un gobierno de extrema derecha de corte populista. Uh-huh. El presidente de la República nunca ocultó su simpatía por el autoritarismo, con todo lo que por la dictadura, por la tortura, todo eso lo dijo con todas las letras.
vamos a la mitad de este gobierno y yo creo que las instituciones lo frenaron. Ajá. Esa es la verdad. El Congreso lo frenó, la Suprema Corte lo frenó, el sistema federativo lo frenó. Y en ese momento estamos. Vino la pandemia de alguna manera desorganizó el gobierno no estaba preparado para eso y el gobierno en realidad nega la gravedad y la importancia de la pandemia. Y lo que estamos viviendo todo el tiempo son movimientos del gobierno tratando de avanzar en un proyecto que es más bien autoritario y siendo contenido de distintas maneras. La situación de la pandemia en ese momento está actuando en detrimento del gobierno federal. O sea, las encuestas muestran que hay una caída de la popularidad del gobierno, pero que sin embargo está ahí entre el 27% y el 30% de la opinión pública. Yo creo que lo que se reveló en este proceso de crisis que empieza en 2013 y desemboca en las elecciones de 2018, es que habían bases para una derecha extrema en Brasil que no encontraban representación nacional. En realidad, estaban claras, tenían expresión en el Congreso. Sí. Pero tenían expresión a nivel local, pero no encontraban su cara nacional. Y ahora la encontraron con el presidente Bolsonaro. Así que la democracia en Brasil va a tener que convivir como muchas otras democracias en Europa o en otras partes del mundo con una representación de un segmento del electorado que no tiene valores democráticos y que no estima positivamente el sistema democrático. Ahí quizás la clave, lo has dicho tú antes, es Leibniz y su idea de la democracia constitucional, ¿verdad? Sí, es verdad. Y yo creo que nuestra ventaja es que somos una democracia consociacional o consociativa. Y eso, bueno, de alguna manera es más o menos esperable en un país grande y diverso que vive sobre democracia. O sea, es muy difícil construir una democracia Westminster en un país. En Brasil, el sistema federativo es muy arraigado en Brasil. Hay estudios que muestran que aún en el imperio, en el siglo XIX, cuando había un Estado pretensamente centralizado, el funcionamiento era más bien de tipo federativo. Así que eso es un rasgo del sistema político brasileño muy fuerte, muy arraigado. Pero yo creo que fue nuestro sistema consociacional que está impidiendo que el país avance hacia un modelo más autoritario. María Herminia, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias por tus puntualizaciones. El caso de Brasil es fascinante y creo que para quienes escuchen esta grabación va a ser muy ilustrativo. Gracias, seguimos en contacto como siempre. Que vaya bien en Sao Paulo. Gracias, Manolo. Un gusto hablar contigo y con tus estudiantes y la gente que ve este video.